Para los que me conocen, soy el doctor Marcelo Uber García Monroy, soy abogado de profesión, eh, soy especialista en derechos humanos por la American University College of Law, soy magíster en ciencia forense por la Universidad Policial Antonio José de Sucre, soy docente en universidades públicas y privadas de pre y posgrado, y hoy, a través de los auspicios del Centro Integral de Defensores de Derechos Humanos, se me ha pedido de alguna manera compartir un poco lo que es el matrimonio y el divorcio dentro del ciclo de cursos sobre derecho de familia, profundizaciones del derecho de familia. Hablemos un poco de una base fundamental del matrimonio, que es la monogamia. Para muchos, la monogamia es algo natural, pero nada más lejos de lo real. El hombre es monógamo por convención, porque la sociedad así lo pide. Hay otras sociedades donde no se practica la monogamia, países de Oriente Medio, ustedes han debido ver alguna vez en la televisión, en las películas, los hombres que tienen más de una mujer. También hay sociedades donde una mujer puede tener más de un marido, ¿ya? Pero por convención en el mundo occidental, lo que se propugna es tener una pareja, solo una, ¿ya? No es lo natural, porque si se dan cuenta, el hombre está programado para reproducirse en el tiempo, dejar su huella genética, pero nosotros no somos animales, somos hombres que tenemos esa dignidad de tener raciocinio. Entonces, a través de la dignidad de ser personas, el hombre tiene esta convención, esta convencionalidad que la sociedad le exige de tener una sola pareja. Hay muchos que han escrito al respecto. Los orígenes del matrimonio se desarrollan en los albores del tiempo, pero hay un autor, José Ingenieros, que nos habla que el matrimonio, en el Tratado del Amor se llama el libro, que el matrimonio surge como una forma de protección de la propiedad privada. No olvidemos que en los albores del tiempo la mujer estaba cosificada, era un objeto más, era un trofeo más que se ganaba. Entonces, José Ingenieros nos dice que los antecedentes más rudimentarios de que tenemos del matrimonio es la protección de la propiedad privada en relación a los otros para perpetuar el patrimonio que podría tener el varón. Para José Ingenieros, el matrimonio simplemente es eso, la protección de la propiedad privada. Entonces, el adulterio se equiparaba bastante al robo, ¿ya? El matrimonio, entonces, tenemos en la cosificación, en los albores del tiempo, en la cosificación de la mujer. Ya avanzando un poquito más, en esta parte histórica es muy interesante, ya avanzando un poquito más en el tiempo, encontramos los antecedentes en la cuna del derecho, el matrimonio en Roma, donde la mujer, nosotros los que estudian derecho saben esto, no tenía capacidad jurídica, era una cuma, no tenía esa capacidad jurídica y estaba sometida a la autoridad de su marido, ¿ya? Pero la mujer, la esposa, tenía calidad de hija, o sea, el que tenía el dominio, el pater familias, que era cabeza de familia, era el hombre. La mujer no tenía esa dignidad, se la trataba como una hija más. Y en los albores del Imperio Romano, de la República, encontramos la institución del matrimonio a través de tres formas.
La conferratio, lo tienen ahí para los que están de alguna manera tomando apuntes. Igual, al grupo de WhatsApp les vamos a pasar esta presentación, no se haga mucho problema. La conferratio, que era una clase de matrimonio destinado a las clases altas, los patricios, los aristócratas, donde este matrimonio se celebraba en el templo de Júpiter con la concurrencia de 10 testigos y se derramaba sobre los novios cebada para que tengan pues fortuna, que tengan prosperidad. Esto, ahí encontramos los antecedentes de echar arroz a los novios cuando salen de la iglesia. También encontramos otra forma de matrimonio en Roma, la coemptio o la compra ficticia, que estaba destinado para la clase baja, que eran los plebeyos. El novio, haciendo el análisis histórico, compraba ficticiamente a la novia y los realizaba en el altar a Júpiter. Compraba a la novia. ¿Ya? Y la novia tenía 3 monedas, una de las cuales entregaba al novio en una relación de decirle, este es el pago que te estoy dando por los servicios que me vas a dar como futuro esposo, por lo que me vas a mantener, por lo que me vas a cuidar. Y la tercera forma es la usucapio o uso de la cosa. Yo sé que muchos van a decir, pero esa es una institución del derecho civil. Sí, sí, pero en el derecho romano, no olvidemos que la naturaleza del matrimonio era más genérico, como un contrato. Entonces, el usucapio estaba destinado a los concubinatos romanos, donde se acordaba una relación entre la pareja, donde la mujer, si permanecía 3 noches seguidas en la casa del novio, automáticamente pasaba a ser su esposa. Leyendo en otros autores un poco sobre el matrimonio en Roma, también nos dice que generalmente los patricios tenían a su esposa y tenían derecho a tener a su concubina, donde la esposa tenía todos los derechos y sus hijos de la esposa van a tener todos los derechos de herencia y los hijos de la concubina no, porque la concubina simplemente era, cosificando a la misma, la mujer con la que el patricio, el patrón, el dueño de la casa, se servía sexualmente. Otras figuras de matrimonio las podemos encontrar en el matrimonio en Grecia, donde similar a las costumbres matrimoniales en Roma, cada polis griega, cada ciudad-estado, tenía sus propios actos matrimoniales. En Atenas, por ejemplo, el acto matrimonial tenía su forma de celebración muy particular, que consistía en diferentes sacrificios que hacía el hombre en agradecimiento a los dioses griegos, y una vez realizados los sacrificios, la familia los llevaba al tálamo nupcial, al lecho nupcial, donde tenía que ser consumado el matrimonio, y una vez consumado el matrimonio, relación sexual, se declaraba casados a la pareja. Así también tenemos el matrimonio en Japón como un antecedente, donde el novio coloca una rama en la puerta de la casa de la novia, y si la novia recogía la rama, aceptaba al novio. En caso de rechazo, no se recogía la rama, con la aceptación de los novios y no se concertaba el matrimonio. ¿Ya? Este acto de recoger la rama que el novio ponía en la puerta, se lo realizaba con la mujer cubierta en un velo, con el cabello rapado, que significaba que la mujer había muerto para los familiares, había muerto para su vida de soltera, en todo caso, y emergía como una nueva vida para su marido. Esos son los antecedentes que les puedo comentar. Ya un poco más en este lado, en estas tierras, ¿existía el matrimonio en estas tierras? Claro que sí. Las relaciones de pareja en el Imperio Incaico
eh, se reconocía que los hombres y las mujeres tenían una edad para casarse. Generalmente las mujeres se casaban entre los 18 a los 20 años y los hombres se casaban entre los 24 a 26 años. Y había dos formas de matrimonio: el matrimonio por compra y el matrimonio de oficio. En el Imperio Incanco me estoy refiriendo. El matrimonio por compra consistía en la adquisición que el hombre hacía mediante regalos al padre, ¿ya? Y estos regalos, si eran aceptados por el padre, luego eran refrendados por el representante del Inca. Actualmente esta tradición sigue. Si ustedes tienen un poco de conocimiento de las tradiciones que tenemos en nuestras tierras, generalmente cuando uno va a pedir la mano de la novia en el pueblo o en las clases muy populares bolivianas, tiene que llevan pues frutas, llevan comida, llevan arroz, azúcar, que no es para la novia, es para el padre, para la madre, para la familia. Si estos lo aceptan, el hombre de alguna manera ha comprado esa novia. Y había el matrimonio de oficio, para aquellos hombres y mujeres que estaban ya llegando a las edades límites para casarse. Se hacían reuniones una vez al año, donde a todos los hombres y mujeres solteros, por sorteo, y al azar, se los unía. Generalmente el sacerdote agarraba a las parejas y aleatoriamente unía a estas, diciendo la frase: tú estás con él y tú con aquel. Las preguntas, por favor, al chat, no se olviden. Gracias. Ahora, ya avanzando un poco más, el matrimonio en la colonia es muy interesante en el sentido de que en esas tierras americanas se aceptó mucho el matrimonio que dio lugar pues al mestizaje con los españoles y los indígenas del lugar, que dieron muchos matrimonios, y de ahí salimos nosotros, mestizos. Y esto se dio lugar porque las mujeres castellanas, las mujeres españolas, no vinieron, a diferencia de los americanos que llevaron en sus primeras colonias, en las primeras 13 colonias, llevaron a sus mujeres en los barcos y se asentaron en tierras americanas, y era muy raro que un hombre un inglés se juntara con un indígena. En estas tierras donde estuvieron los españoles, un poco los portugueses, se aceptaban los matrimonios y se creó el mestizaje, porque no había mujeres de las tierras españolas, portuguesas, que hubieran venido a estas tierras. Entonces se tuvo que regular este tipo de matrimonio, basados mucho, obviamente, en la religión católica, ¿ya? Ahora bien, el matrimonio tiene una etimología. Viene de matris y monium, que significa matriz, y monium significa calidad de madre, el lugar donde se va a generar el nuevo ser, ¿ya? La aportación de la mujer al matrimonio eran los hijos. De ahí viene el origen de la palabra matrimonio, matrimonium. Actualmente, hace una semana atrás, específicamente el 10 de diciembre, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, hubo una gran polémica sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. Bueno, no existe matrimonio entre personas del mismo sexo. Puede haber uniones libres, pero matrimonio no, porque la esencia del matrimonio, lo dice la propia Constitución, es la relación de un hombre y una mujer, y la esencia de matrimonio es pues generar vida a través de la formación en la matriz, ¿ya? Ahora, una definición que nos aporta Portalis nos dice que el matrimonio es una sociedad del hombre y la mujer que se unen para perpetuar la especie, para ayudarse, para socorrerse,
y llevar el peso de la vida y compartir el común destino. En el derecho canónico, en el artículo 1055 nos dice que el matrimonio es la alianza por el cual el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida destinado al bien de los cónyuges. Como concepto, podemos decir que el matrimonio es la unión legal entre un hombre y una mujer, constituida mediante un acto jurídico con la finalidad de formar una familia, una comunidad plena de vida, generando un complejo de relaciones jurídicas, familiares, recíprocas, determinadas por la cohabitación, fidelidad, socorro, ayuda y asistencia. No olvidemos, basados en estas definiciones, en este concepto, que a los que integran esta sociedad se les dice cónyuges. ¿Y de dónde viene esa palabra? Cónyuges. Del yugo. Ustedes han debido ver alguna vez en imágenes, o los que viven en Santa Cruz a veces han tenido esa oportunidad, o los que tienen la experiencia de conocer un poco el campo, que los bueyes, los animales que aran la tierra, tienen pues este instrumento que es el yugo, que se le pone generalmente a dos bueyes para jalar, para arar, ¿no ve? De ahí viene la palabra cónyuges, conyugo. O sea, el yugo que ata al hombre y a la mujer para caminar por la misma senda. No puede irse pues uno por un lado y el otro por el otro. El cónyuge está al lado de su pareja, con el yugo que los va a atar, como dicen los católicos, hasta que la muerte los separe. Por definición, los cristianos católicos, la religión judeo-cristiana, considera pues que el matrimonio es una unión que Dios bendice. Es una unión de un hombre y una mujer en los cuales el hombre deja su familia y la mujer también y se vuelven uno para seguir caminando en la vida. Eso es en la visión cristiano-católica. Ahora bien, el matrimonio tiene tres tipos de teorías. La naturaleza del matrimonio la podemos encontrar en la teoría contractual canónica, que nos dice que el matrimonio es un contrato, porque se basa en la unión libre y voluntaria y esto es importante, consentida. Para casarse uno tiene que dar su aceptación de manera libre, con el fin de establecer una relación de vida, y que esta relación de vida se va a sujetar a las normas religiosas que lo sacramentan haciéndolo indisoluble hasta la muerte. Eso es la teoría contractual canónica. Ahora también tenemos la teoría civil, que nos dice que el matrimonio es un contrato es no cualquier tipo de contrato, es un contrato especial, donde priman los caracteres personales, donde prima la voluntad de los contrayentes, donde la única forma de disolver un matrimonio es basado en la autoridad jurisdiccional. Y finalmente, tenemos la teoría institucional, que nos dice que el matrimonio no es más que una institución creado por el Estado para proteger y garantizar las relaciones familiares a los que para que los pretendientes se van a adherir. Todas estas teorías tienen un nexo común, con una manifestación de la voluntad libre. Obviamente que dentro de la teoría institucional se establece que este matrimonio tendría que ser indisoluble, pero estamos hablando de personas que son volubles, que son cambiantes. Entonces la ley prevé de que esta indisolubilidad puede tener en algún momento una disolución, que va a ser el divorcio. Desde este punto de vista del matrimonio como institución, vamos a ver que podemos hablar del matrimonio como estatus y como acto.
¿ya? Porque el matrimonio es un estado que debe protegerse para garantizar las relaciones familiares derivadas de este estado. No olvidemos que el artículo 62 de la Constitución nos dice que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad. Más adelante, la propia Constitución no solo va a reconocer el matrimonio civil como una institución, sino también va a reconocer la unión libre de las personas. En la anterior Constitución del 61, modificada el 67 y el 94, se hablaba todavía de concubinatos. Ya no hay eso, ya no existe eso. Ahora tenemos la unión libre, pero tanto para la unión libre como para el matrimonio se habla de cónyuges. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, cuando hablamos del matrimonio como acto dentro de la teoría institucional, el matrimonio como acto establece de que es un acto del cual van a derivar obligaciones, deberes entre los cónyuges. El primer deber, y me retrotraigo al inicio de la explicación de esta charla, la fidelidad. Por eso les decía, la monogamia es una convención donde las personas hemos decidido ser fieles por decisión, porque la naturaleza nos lleva por otros caminos. Pero como vivimos en una sociedad y nosotros cumplimos las leyes por decisión, somos fieles. Asimismo, establece deberes. Deberes como, por ejemplo, el asistir al cónyuge, el asistir al fruto de esta unión, a los hijos. Ahora, el matrimonio tiene características. Estas características son, vamos a mencionar 5. La unidad, en los cuales los cónyuges están obligados a compartir una vida en común bajo el mismo techo, donde ambos tienen igualdad de obligaciones y derechos. Actualmente este principio, esta característica del matrimonio se está rompiendo. Hay muchas parejas que viven, uno en Cochabamba, otro en La Paz, o no viven en el mismo domicilio, estando en la misma ciudad, rompiendo este principio de unidad. Otra característica del matrimonio es que la unión está sujeta siempre a la ley a través de un acto jurídico. La ley le da un estado antes y después del acto. La permanencia, que es la autonomía de la voluntad de las personas de permanecer en el matrimonio, y que la única forma de romper este vínculo jurídico que se ha creado es a través de la disolución matrimonial o divorcio. La lealtad, la fidelidad que se estaba hablando. Muchas veces vienen al bufete y dicen, mi marido me engaña, lo quiero denunciar. Antes, hace muchos años, era tal vez delito. Ya no lo es. Ni siquiera es causal de divorcio. Porque la infidelidad es muy difícil de probar, por cierto. Y finalmente, la monogamia. Nuestra constitución, nuestras leyes, solo reconocen el matrimonio monógamo, donde una persona solo puede tener una pareja. ¿Qué clase de matrimonio existe? Teóricamente existen 2 tipos de matrimonio: el matrimonio religioso y el matrimonio civil. El matrimonio religioso, a través de la Constitución, se declara como un Estado laico. Entonces, todas las religiones que estén registradas en la Cancillería pueden oficiar sus matrimonios de acuerdo a sus ritos. Hasta antes, la ley 996, el artículo 43,
se reconocía en la validez del matrimonio religioso en aquellos lugares donde no se tuviera oficial de registro civil. Actualmente no se tiene esa salvedad. El matrimonio religioso, entonces, si bien se practica, no es una obligación y no tiene reconocimiento para efectos legales, porque la ley presupone que el Estado llega a todos los lugares más recónditos del país. Y la segunda clase de matrimonio, que ya conocemos y del cual estamos tratando de desarrollar, que es el matrimonio civil, que es un acto jurídico por el cual los contrayentes con una relación jurídica interpersonal. Lo encontramos desarrollado en el artículo 137 de la ley 603, que nos habla que el matrimonio es la unión libre, ¿ya? Es una institución social, tiene ese interés de la sociedad, que establece un vínculo conyugal y de convivencia. Y esto es lo importante, orientado a establecer un proyecto de vida en común. El artículo 137 de la ley 603 también nos habla de las uniones libres, que para ser legales deben reunir las mismas características que el matrimonio, deben ser estables y singulares. Como se les ha adelantado, el artículo 137 establece que ya no hay esa distinción entre esposos y concubinos. Ahora tanto las uniones libres como los matrimonios se denominan a las parejas cónyuges. El artículo 63 de la Constitución Política del Estado también, como es la norma suprema conforme al artículo 410, parágrafo 2, que tiene que regir el paraguas legal de todas estas leyes, nos establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos. Y también nos dice que la unión libre, o de hecho, que reúna condiciones de estabilidad, singularidad y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirá los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones patrimoniales, con los hijos, etcétera. Y ahí yo les puse una fotito del último caso, muy sonado, por cierto, de por qué se registró el matrimonio la unión civil o una unión de hecho de estas personas, de dos varones, siendo que la Constitución nos dice claramente matrimonio es entre hombre y mujer, y unión de hecho es entre hombre y mujer. ¿Qué pasó ahí? No olvidemos que existe la doctrina de los derechos humanos, en los cuales el derecho humano prima sobre la Constitución Política del Estado. El artículo 256, el artículo 13, parágrafo 4, y el artículo 410, parágrafo 2, son el respaldo para que esta pareja, hace escasos días, 10 de diciembre, hace escasos 2 días, 6 días, pudiera haber registrado esta relación ante el Ceresi. No pude leer la sentencia, la resolución que sacó el Ceresi es muy vaga, pero haciendo un análisis jurídico y escuchando las entrevistas que tuvieron esta pareja, se denota que lograron hacerlo por la interdependencia que tienen, los derechos humanos. Antes de continuar, ¿se pueden ver las diapositivas? Tengo un mensaje de que no se puede ver. Se ven las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Muy gentil, gracias. Continúo. Entonces, decíamos, este ha sido el elemento bajo el cual se pudo registrar este matrimonio, la interdependencia, porque esta relación de esta pareja de dos varones señalaban de que tenían una relación estable hace más de 12 años, y en la cual uno de ellos
sufrió un accidente y no tenía quien autorice una intervención quirúrgica. En ese sentido, basados en el principio de la interdependencia de los derechos humanos y que la pareja tiene derecho a acceder a las... Se solicitó que se registre esta unión, toda vez de que en la realidad el que tenía que dar la autorización era la pareja. Si bien la Constitución dice hombre y mujer, lo real es que había una pareja de dos personas y la interdependencia de los derechos humanos donde se establece de que debe primar lo real. Ahora, ya aterrizando un poco más en el matrimonio en Bolivia, podemos ver el artículo 139 de la ley 603, que nos establece que la edad para casarse es obviamente la mayoría de edad, pero con una salvedad, que uno puede contraer matrimonio a partir de los 16 años, siempre que tenga el permiso, ya sea de la Defensoría, en caso de menores que no tengan a sus padres o tutores, o la autorización de los mismos. En caso de que una persona de 16 años desee contraer matrimonio y no cuente con la autorización de sus padres o tutores, tiene que solicitar a la autoridad judicial que dé este permiso, ¿ya? Esta edad para contraer matrimonio de 16 años con autorización rige tanto para varones como para mujeres. Los impedimentos, sabemos que tenemos varios tipos de impedimentos, la interdicción, por ejemplo, pero ojo, la interdicción declarada judicialmente, parentesco consanguíneo, ya, en línea directa entre sí, no se puede, o sea, un abuelo con una nieta, etcétera. Parentesco adoptivo, tampoco se puede. Existen muchos elementos que están desarrollados en el artículo 144 de la ley 603. Ahí les puse una foto de Woody Allen cuando se casó con supuestamente su hijastra, pero lamentablemente nosotros solo leemos los titulares de la revista. No era su hijastra, era la hijastra adoptada, la hija adoptiva de su esposa, que ustedes la ven ahí, Mia Farrow. Pasados los años, Woody Allen se casó, ahí la ven, es la mujer que está en todo caso al lado derecho de su pantalla, era la hija de su esposa, pero se casó al final. Ya ese es un elemento simplemente para que lo veamos. Hay también el impedimento por delito, que nos establece que uno no puede contraer matrimonio, está impedida la persona de contraer matrimonio o unión libre si la persona con la que me voy a casar ha atentado contra la vida de mi anterior pareja, ¿ya? Hasta ahí, en líneas generales, lo que podemos mencionar sobre el matrimonio. Es importante señalar de que para casarse, uno tiene que presentarse. ¿Cuál es la diferencia? Muchos me preguntan generalmente al WhatsApp, damos consultas a veces por WhatsApp, aclaramos algunas dudas. ¿Cuál es la diferencia entre el matrimonio y la unión libre? Si ambos van a tener las mismas características y si se registra la unión libre, va a tener las mismas características del matrimonio. Igual van a ser ambos cónyuges, igual tienen la relación para con los hijos, igual los hijos van a tener que llevar el apellido del padre o la madre, según corresponda. ¿Cuál es la diferencia? El trámite, porque los requisitos son exactamente los mismos. Uno presenta su carnet de identidad, tiene que presentar un certificado de soltería, en caso de las personas que ya estuvieran viudas o divorciadas, tienen que llevar el certificado de defunción de su anterior pareja, y en caso de las personas divorciadas tienen que llevar la sentencia ejecutoriada o
el certificado de matrimonio con la cancelación respectiva del matrimonio anterior. Pero ¿cuál es la diferencia? El trámite. Porque cuando uno se casa, tiene que esperar las proclamas matrimoniales que hace el oficial de registro civil. Es un trámite un poquito más largo. Mientras la unión libre generalmente lo hacen las personas que por una u otra razón requieren, por ejemplo, autorizaciones para intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. Es mucho más rápido. Inclusive si uno lo realiza en el Ceresi, puede tardar menos de 4 horas. Existen otros trámites que no los vamos a tocar aquí, cuando es el reconocimiento unilateral de relación de hecho, que es un trámite que se realiza con notificación a la persona con la que intentamos que se reconozca, que no, tal vez no quiere, que se reconozca la unión libre. Es un trámite administrativo. En caso de que exista oposición al reconocimiento, se tiene que ir por vía judicial. No lo vamos a tratar en esta charla. Ahora, terminado este pequeña introducción a lo que es el matrimonio, les puse ahí una imagen. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Ya? Uno se casa con toda la buena intención. ¿Ya? Yo generalmente le digo a mis estudiantes, ¿quieres conocer a tu pareja? La vas a conocer cuando te divorcies. Porque cuando te divorcias, generalmente es un trámite, especialmente si hay hijos, si hay bienes de por medio, es un trámite un poco traumático. A través de la ley 603 dejó de ser tan largo. Uno actualmente puede divorciarse en el peor de los casos, en menos de 6 meses. Actualmente, por la pandemia, está tardando un poco, pero cuando hay voluntad de ambas partes, el trámite incluso se puede reducir a 1 mes. Donde se tarda es en las notificaciones, ¿ya? En los plazos que se tienen que dar tanto en los divorcios notariales como en los divorcios judiciales, los plazos que se tienen que dar para la audiencia de ratificación. Pero lo vamos a ver en este momento. ¿Cuáles son los antecedentes del divorcio? Primero, este es un instituto jurídico. Fue introducido a Bolivia mediante ley del divorcio absoluto de 1932, del 15 de abril, durante la presidencia del doctor Salamanca. Y nos establecía que el matrimonio se disuelve por muerte de uno de los cónyuges, por sentencia definitiva de divorcio, pero en la ley del 32 se establecía 8 causales para el divorcio, 8 causales, a saber, por adulterio de cualquiera de los cónyuges, ¿ya? Por tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro, por prostituir al marido a la mujer o a uno de los hijos, por abandono del hogar por más de 1 año habiendo sido intimado judicialmente a su restitución, por embriaguez habitual, por locura, por enfermedades contagiosas, crónicas e incurables. Como ven, no era hasta que la muerte los separe, ¿no? Por sevicias, injurias graves y malos tratos, aunque no sean de gravedad, pero que hagan la vida en común intolerable. Obviamente que esto tenía que ser evaluado por el juez. Por separación de hecho libremente consentida y continuada por más de 5 años, por cualquier motivo. Esos, en la ley del 32, se tenía que ir a un divorcio absoluto, pero con causal. Cuando mi persona inició la carrera jurídica, la carrera de abogado, ya habiendo salido de la universidad, todavía estaba vigente la 996, y era muy triste buscar una causal. La ley 603 vino de alguna manera a responder una necesidad
de la sociedad, donde lamentablemente las parejas ya no podían continuar, pues a veces en unos infiernos familiares y optaban por el divorcio. Pero en la anterior ley, pues era pues un calvario, 7 años, y ni siquiera salía la sentencia de divorcio. Con la ley 603 se acortaron estos, reduciendo las causales a 2, que las vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Causales entre comillas. La disolución matrimonial. ¿Qué es la disolución matrimonial? Es un acto jurídico donde se busca la extinción de la relación jurídica conyugal. ¿Ya? Es la disolución de los deberes y derechos que se habían obtenido al momento de realizar el matrimonio. Se busca que se suspenda la comunidad de gananciales. Recordarles, señores participantes de esta charla, de que en Bolivia no existe acuerdos prematrimoniales. Está muy en boga, ¿no? En las películas vemos que generalmente uno se casa con un millonario y el millonario hace firmar un documento para proteger sus bienes. En Bolivia no hay eso. En Bolivia, a partir de que uno se casa, rige la comunidad de los gananciales. Inclusive, en la Constitución Política del Estado, en un artículo, en este momento no me viene a la mente, pero reconoce el trabajo doméstico, porque el trabajo doméstico es de alguna manera cuantificable. No olvidemos, a veces tenemos especialmente hombres que son muy machistas, que dicen, yo gano la plata, yo voy a trabajar todos los días, yo he comprado la casa, yo he comprado el auto, yo pago las pensiones. Pero se olvida pues que hay una mujer ahí que, como ese título que le hemos dado a la mujer que no trabaja, es la ama de casa, es la dueña y señora de su hogar. Y que si el hombre va a trabajar todos los días, pues lleva pues una camisa planchada, una camisa limpia, lleva una vida ordenada, lleva a sus hijos pues ordenados, porque es la mujer. Ese trabajo, la Constitución ya lo ha reconocido. Obviamente, les comento que no está bien profundizado, pero es una novedad que tenemos en la Constitución, que se reconozca el trabajo doméstico, el trabajo de la mujer, el trabajo que hace día a día, planchando la camisa, manteniendo los hijos, aunque ella trabaje, aunque no aporte en las mismas condiciones que el hombre, existe un trabajo que no ha sido reconocido hasta el momento. La Constitución ha dado un paso gigantesco, tal vez ha pasado desapercibido, pero existe este reconocimiento implícito. ¿Ya? El artículo 63, parágrafo 2 de la Constitución nos dice que las uniones libres o de hecho que reúnen condiciones de estabilidad, sean mantenidas entre un hombre y una mujer, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil. Entonces, si una persona ha registrado su unión libre o de hecho, también tiene que buscar la disolución de los mismos para que se suspendan los efectos de esta unión libre o de hecho. Eso es importante. Bueno, le soy sincero, nunca ha llegado todavía al bufete alguien que busque suspender estos efectos, porque son muy pocas las parejas. Revisando un poco de las estadísticas, son muy pocas al año, son unas 40, 50 parejas que han registrado hasta los informes del 2018, 17, que han registrado sus uniones libres o de hecho, son muy pocas, poquísimas, pero ya son unos avances, ¿ya? No olvidemos que también nuestra Constitución de alguna manera es relativamente pues nueva, tiene 11 años. ¿Cuáles son las causas para disolver o terminar el matrimonio? La primera, conforme al artículo 204 del Código de las Familias, el fallecimiento. El fallecimiento disuelve la unión matrimonial, ya sea un fallecimiento natural o un fallecimiento presunto.
Para aquellos que no son abogados, recordar que el fallecimiento presunto es aquel que se da ante la ausencia de una persona declarado por más de 2 años, en los cuales no se lo puede haber, y se solicita a la autoridad jurisdiccional que declare el fallecimiento presunto de la persona. Si uno logra obtener esta declaración judicial, puede tramitar la disolución de su matrimonio. ¿Ya? El artículo 204 también nos dice, por el divorcio o la desvinculación. En estas dos causales vamos a tener la disolución del matrimonio. Ahora, y aterrizando un poco más a lo que es el divorcio no es más, perdón, el divorcio no es más, viene de la palabra latina divortium, del verbo divertere, que significa acto de separación o apartamiento de dos cosas que estuvieron unidas o juntas. Significa separarse, que cada uno de los cónyuges vaya por su lado. Por definición, lamentablemente, la ley 603 no tiene muchas definiciones al respecto, no es una ley que nos establezca definiciones, pero podemos señalar que dentro de la doctrina el divorcio es la disolución del vínculo jurídico matrimonial constituido legalmente que se pronuncia mediante una sentencia judicial basados en las causales previstas por ley, determinando que los excónyuges gocen de libertad de Estado, otorgándoles amplia facultad para rehacer sus vidas independientemente conforme a su libre decisión. ¿Cuáles son los criterios doctrinales sobre el divorcio? El divorcio, para, por ejemplo, Colin Capitaine, es la disolución del matrimonio, donde dos personas que han vivido posteriores a un matrimonio solicitan a la autoridad jurisdiccional la disolución de este vínculo. Para Marcel Planiol nos dice que el divorcio es la disolución en vida de los esposos de un matrimonio válido. La legislación española, por ejemplo, en forma similar establece las mismas causales para disolver un matrimonio, ¿ya? Para el tratadista Javier Catllach Muñoz, nos dice que es la extinción total de los efectos del matrimonio que era válido y eficaz. Como les he adelantado, las uniones libres o de hecho, al guardar analogía, como establece la Constitución en el artículo 63, también se pueden disolver por fallecimiento de uno de los cónyuges de la unión libre o por la voluntad de los mismos. ¿Ya? Es importante esto, todavía no he visto casos, como les digo, pero es importante. Ahora bien, en teoría existen varias clases de divorcio. Por ejemplo, tenemos el divorcio absoluto, que es cuando los cónyuges amparados en una causal expresa, como las que les comentaba en la ley del divorcio de 1932, se solicitan a la autoridad jurisdiccional la disolución del vínculo jurídico que los une mediante sentencia. Aclarar que conforme la actual ley no existe una causal como tal, ¿ya? Hay también el divorcio relativo, esto conforme a la teoría, que es el acto por el cual los cónyuges obtienen de la autoridad jurisdiccional una sentencia expresa de separación judicial de cuerpos, determinando una suspensión temporal de las relaciones personales, maritales, afectivas y por sobre todo patrimoniales.
También tenemos el divorcio de mutuo consentimiento, que es el acto por el cual los cónyuges van a obtener de la autoridad jurisdiccional competente una sentencia que va a poner fin al vínculo jurídico matrimonial basados en la voluntad de los cónyuges y que ambos van a dar el consentimiento para que esto se haga así. Actualmente la ley 603 reconoce este tipo de divorcio, el divorcio de mutuo acuerdo. Ahora también la doctrina nos habla del divorcio como remedio, que ante un conflicto conyugal profundo e inevitable, la autoridad va a determinar el divorcio, la separación de la pareja, aunque ellos no lo quieren. Eso nos habla la teoría. Y finalmente, el divorcio como sanción, que concibe la idea de que todo conflicto conyugal tiende a la ruptura del vínculo jurídico matrimonial y presupone la comisión de hechos legítimos por parte de uno o ambos cónyuges o de actos culpables, es decir, que algún cónyuge ha cometido algún tipo de infracción a los deberes y obligaciones que se tenían, por ejemplo, el deber de fidelidad, que ha cometido adulterio, y en ese sentido se sanciona al cónyuge culpable con el divorcio. El antiguo código de las familias establecía este tipo de divorcio en el artículo 143, 144. Ahora, ya aterrizando en lo que es la legislación nacional, podemos ver que en el artículo 205 nos habla de dos clases de divorcio o desvinculaciones, que comprenden tanto a la relación matrimonial como a las relaciones libres o de hecho. En ese entendido, va a señalar que el divorcio o la desvinculación de la unión libre procede en la vía judicial, y es importante, por ruptura del proyecto de vida en común, por acuerdo de partes o voluntad de una de ellas. También procede el divorcio por vía notarial. ¿Ya? Entonces podemos haber dos tipos de divorcio. Uno, que es la judicial, y otro que es la notarial. ¿Tienen sus características propias cada una? Sí. En el divorcio judicial nos establece que debe haber una demanda conforme al artículo 207 de la ley 603, cuando existe quebrantamiento, discordia, incompatibilidad en el proyecto de vida en común, cuando la vigencia de las relaciones conyugales se encuentran afectadas por un estado caótico, anárquico de inestabilidad, debido a los diferentes factores que afectan el desarrollo armónico de la pareja. Cuando se torna inestable, por ejemplo, hace unas semanas venía una pareja que me decía, no soporto a mi suegra, lo amo a mi marido, pero no soporto a mi suegra, porque el marido la había llevado a la mujer a vivir a la casa de la suegra. Obviamente que se recomienda, ¿no? O sea, los abogados de alguna manera también tenemos que aconsejar. Y el mejor camino era, pues, salga de la casa de la suegra. Se les hace leer la Biblia, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre y será uno con su mujer. Pero ahí ya vienen otros elementos, ¿no? Que tengan, pues, dependencia emocional con los padres. Lo que vulgarmente se llama que tengan mamitis, que tengan papitis, que no hayan madurado. Esto es importante porque si bien la ley nos dice por ruptura del proyecto de vida, o sea, la mujer no esperaba ir a vivir donde la suegra y que no ser la ama de casa, no ser la señora de su casa, no ser una hija más allá adentro. Entonces se ha roto. Tampoco la ley te establece que lo pruebes. O sea,
cuando uno litiga se da cuenta que lo tienes que mencionar expresamente, pero tampoco te establece que lo tengas que desarrollar, ¿ya? Eh, Ustedes, los que son abogados, o los que van a ser abogados, se han debido dar cuenta que cuando viene la persona a solicitar un proceso de divorcio, nos viene a contar lamentablemente todas sus desventuras y quiere que eso se plasme ahí. De alguna manera es terapéutico tratar de plasmar todas esas desventuras en el memorial, pero yo siempre recomiendo de que no es pues la Rosa de Guadalupe la instancia judicial donde vamos a ventilar aquello. La ruptura del proyecto de vida puede ser algo tan simple de que la persona no está dando lo mejor de sí dentro del matrimonio, porque no nos establece que lo demostremos. No olvidemos que dentro del mismo artículo se desarrolla que también se puede solicitar el divorcio por voluntad de una de ellas, por la decisión unilateral. Entonces, si se dan cuenta, participantes, no es necesario contar todas las desventuras habidas y por haber dentro del matrimonio. Algunos lo hacen, llenan fojas y fojas del memorial señalando cómo ha sido la desventura de la persona que pide el divorcio, pero no es necesario, porque aquí la ley te establece también por voluntad propia, y la voluntad propia no tendría que ser cuestionada. También nos dice la ley nacional, la 603, que la disolución del matrimonio, perdón, la desvinculación judicial o divorcio puede ser pedida por acuerdo de partes. Cuando existe este acuerdo de partes, se debe prever algunos elementos en el documento transaccional que se va a presentar ante la autoridad jurisdiccional. No olvidemos, este es un proceso extraordinario que puede ir con o sin acuerdo transaccional. ¿Ya? ¿Qué contiene el el acuerdo transaccional? El artículo 211 de la ley 603 nos establece que cuando es un divorcio, escuchen bien, cuando se va a tramitar un divorcio con acuerdo transaccional, un acuerdo en cual ambas partes hayan arribado a un acuerdo, se tiene que prever 4 elementos muy claros para que no sea observado por el juez. Uno, obviamente, el más importante, la voluntad de las partes sobre el divorcio o desvinculación. Generalmente uno va a un divorcio judicial porque hay hijos de por medio, hijos menores de edad o con edad para recibir asistencia familiar. ¿Ya? Si bien, y eso es bueno aclarar, si bien la asistencia familiar para los mayores de 18 a 25 la tienen que exigir ellos, generalmente en el acuerdo regulador muchos jueces piden que se establezca si los mayores de edad están solicitando su asistencia familiar y se van a adherir al acuerdo o no. Me ha pasado en algunos casos. Pero de manera general se pone la asistencia familiar para los hijos menores de edad. Porque es la esencia del acuerdo regulador, que se regula la relación entre los cónyuges y la asistencia familiar que van a pasar. Lo que sí es importante es que la ley ha previsto que no solo es la asistencia familiar, sino también es el régimen de guarda tutela y régimen de visita. ¿Ya? No olvidemos que en Bolivia también se ha reconocido, si bien no se está explotando, pese a que ya han pasado bastantes años de la ley 603 de su vigencia, ya estamos por el 2020, 6 años de su vigencia aproximadamente, 5 o 6 años. En Bolivia existe la guarda compartida del menor, cosa que muchos no lo entienden.
Pero en el acuerdo regulador se puede poner con quién va a permanecer en la época escolar, con quién va a permanecer en la vacación, cuántos días a la semana va a permanecer el menor con el papá, con la mamá. Son elementos importantes que ya ustedes, los colegas, tienen que plasmar en el acuerdo regulador. Y finalmente, la división y partición de bienes gananciales. Si bien no olvidemos que dentro el divorcio, la esencia del divorcio no es la división y partición, porque eso se lo hace como un proceso posterior a la sentencia de divorcio. Si va en el acuerdo regulador, va a ser homologado por el juez. Hay algunos que no van con acuerdo regulador, algunos procesos de divorcio no van con un acuerdo regulador por el simple hecho de que no pueden encontrar una solución a la división y partición de los bienes, porque no olvidemos que los bienes, por más de que estén a nombre de solo uno de los cónyuges, desde el momento, desde la fecha que se casaron, entra dentro de la comunidad de los gananciales. Y aquí un pequeño punteo. Muchas veces nosotros recomendamos cuando hay compra, a veces vienen los papás y dicen, yo quiero regalarle una casa, un terreno a mi hijo, a mi hija, y nosotros por efecto de que cobrar menos el impuesto, que el impuesto sea menor, les decimos, no lo haga como donación, no lo haga como regalo, hágalo como compra y venta. Gran, gravísimo error. Porque como la imagen que les puse hace momentos atrás, de buenas intenciones está plagado el camino al infierno. Si esa pareja a la larga va a divorciarse, ese bien que ha sido un regalo, la verdad material, ha sido un regalo de los padres a uno de sus hijos, digamos al varón que se ha casado, si se lo regala estando casado, y nosotros como abogados lo hemos hecho la documentación como compra y venta para pagar menos impuestos, ese bien va a entrar dentro de la comunidad de los gananciales y es susceptible de división. Entonces, lo correcto cuando asesoramos sobre estos temas al momento de realizar documentos de compra y venta, donaciones, regalos y otros, es bueno establecer estos elementos que son bien sensibles, pero son necesarios de hablarlos. La separación personal y situación de los hijos se establece, lo va a establecer el juez cuando no hay un acuerdo regulador específico, conforme el artículo 212, nos dice que una vez presentada la demanda, con o sin contestación, va a corrido en traslado la demanda, notificada la demanda, citada la demanda, el juez va a establecer la situación de los hijos. ¿Ya? No olvidemos que los hijos menores de edad pueden quedar en poder de la madre o del padre. A veces la gente, hay pequeñas leyendas urbanas bolivianas, ¿no ve? Que hacen correr la voz, que supuestamente los menores de 7 años, si son varones, pueden ser recogidos por el papá, y si son mujercitas se quedan con la mamá. Pero siempre se va a quedar con la mamá si son menores de 7 años. Nada más falso. El artículo 212 en el parágrafo 3 nos dice que el menor va a quedarse sea con el papá o con la mamá, pero siempre tiene que velarse el bien superior del menor. Por eso la ley nos dice, se va a quedar en poder de la madre o el padre que ofrezca mayores garantías para el cuidado, interés moral, material de estos, debiendo el otro cónyuge contribuir a la manutención de los mismos en la forma que la autoridad judicial determine. La guarda de los niños puede ser confiada a otras personas conforme a las previsiones del Código Niño y Adolescente. Eso se refiere de que en caso de que sea una familia muy tóxica, pueden ser los abuelos quienes se queden con la guarda del menor hasta que se resuelva el divorcio. En caso, como les he dicho, si no hay un acuerdo regulador, el juez puede establecer medidas sobre la
asistencia familiar, sobre la guarda, sobre derecho de visitas, ejercicio de visitas. Si el juez, al momento de que tú has presentado la demanda de divorcio, establece de que ha habido indicios de algún tipo de agresión, delitos, de cualquier índole, sea psicológica, física, sexual y otros, puede disponer medidas de protección hacia el demandante extensibles hasta sus hijos. El divorcio, esto también es interesante, se puede realizar por poder. Así como el matrimonio puede realizarlo por poder, el divorcio también lo puedes realizar por poder. ¿Cuál es el único óbice? Una vez presentada la demanda, corrido en traslado, teniendo la contestación, la persona demandada tiene que estar presente al momento de ratificarse el divorcio. Ese es el único óbice. Ahora, la acción de divorcio por vía notarial nos va a establecer, está regulado tanto por el artículo 206 de la ley 603 como por el artículo 94 de la ley 483. ¿Cuándo procede un divorcio vía notarial? Lo que habíamos hablado hace un momento era la vía judicial. ¿Cuándo procede un divorcio por vía notarial? Un divorcio por vía notarial procede cuando no existan hijos ni hijas o estos sean mayores de 25 años. Esto por los elementos de asistencia familiar que les comentaba hace un momento. Si hay hijos menores de 25 años, necesariamente va a ir por vía judicial para que los hijos que tengan derecho a asistencia puedan apersonarse ante la autoridad judicial y solicitar la respectiva asistencia. En caso de que los hijos sean mayores de 25, puede proceder por vía notarial. Las preguntas al chat, por favor. No existan hijos productos de ambos cónyuges. Si no hay hijos de ninguna índole, también procede por vía notarial. No existan bienes comunes o gananciales que estén sujetos al registro. Y no exista, y esto es importante, pretensión de asistencia familiar por alguno de los cónyuges. ¿Ya? Cuando usted realiza la solicitud de divorcio por vía notarial, le comento que tiene que llevar certificaciones de no tener bienes registrados a nombre de la pareja, tanto del hombre como de la mujer. Vale decir, les piden derechos reales, les piden de tránsito, les piden inclusive de cotel, porque son bienes sujetos a registro. Entonces, si no hay este tipo de bienes, pueden solicitar un divorcio vía notarial. Ahora bien, la ley 483, la ley del notariado, nos dice que el divorcio notarial es de carácter personalísimo, ¿ya? ¿Ya? Porque la ley 483 en el artículo 96 nos dice, tiene que estar la presencia física de ambos cónyuges, ¿ya? Pero no olvidemos, y aquí hay las incongruencias de la norma, que el artículo 213 de la ley 603 nos dice que el divorcio o desvinculación puede realizarse por medio de representante con poder especial otorgado ante notario o ante autoridad competente con la mención expresa de la vía o vías que realizará la pretensión para divorciarse. Entonces incluye la vía notarial e inclusive el reglamento de la ley 483 en su decreto supremo 2189, en el artículo 99, nos dice, o sea, y aquí la incongruencia de la norma, la ley notarial nos dice presencia física de ambos cónyuges, eliminando la posibilidad de una
un divorcio vía notarial, pero su decreto reglamentario y la ley 603 nos abre esta posibilidad, porque en el decreto reglamentario nos dice, la petición de divorcio notarial se realizará por escrito y contendrá nombres y apellidos, número de cédula de identidad, domicilio real de los cónyuges y datos del apoderado cuando corresponda. ¿Se dieron cuenta que hay una incongruencia? Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Como ya les he dicho, la acción de divorcio notarial se va a caracterizar por ser inminentemente personal. Actualmente los notarios te exigen que estén los dos cónyuges, ¿ya? Pese a esa salvedad que les he demostrado, esa incongruencia que tenemos en la ley. La ley 483 nos establece de que esta solicitud tiene que ser solicitada de forma escrita, ¿ya? Y tiene que tener requisitos intrínsecos y extrínsecos. ¿Cuáles son estos requisitos intrínsecos y extrínsecos? Obviamente que el primer requisito intrínseco para solicitar el divorcio notarial va a ser la voluntad, el mutuo acuerdo, el consenso de los cónyuges. Si no existe consenso, aunque no tengas bienes, aunque no tengas hijos, aunque no quieras asistencia familiar, si no existe consenso, tendría que ir la persona a un divorcio judicial. No es necesario establecer las razones por las cuales las personas buscan este tipo de divorcio. No es necesario, ¿ya? Ahora, dentro de los requisitos extrínsecos o formales, la ley del notariado establece de modo genérico la ausencia de elementos fácticos que hubieran, de alguna manera, pudieran afectar la acción de divorcio, ¿ya? Por ejemplo, que no existan hijos, que ya lo hemos hablado, que los hijos, si los existieran, sean mayores de 25 años, que no existan bienes, que los cónyuges no quieran pedir asistencia familiar. Esos son los requisitos extrínsecos. El artículo 95 de la ley 483 y su reglamento en su artículo 99 nos va a establecer las formalidades. Como ya les he dicho, no hay la posibilidad de una solicitud verbal al notario, tiene que necesariamente realizarse la solicitud de forma escrita. Es ahí donde entramos los abogados. Muchas veces nos vienen a pedir consejos las personas. Si reúne los requisitos, podemos hacer la solicitud vía notarial. Obviamente que hay que hacer el documento de solicitud para el notario y los aranceles que cobra el notario va por cuerda separada. El artículo 99 del reglamento de la ley 483 nos establece que tiene que haber mutuo acuerdo. Tiene que adjuntarse el certificado de matrimonio. Y en caso, y esto es interesante, y en caso de ser una relación de unión libre o de hecho, tiene que adjuntarse la certificación que emite el CERESI del registro de la unión libre o de hecho. ¿Ya? Y adjuntarse un acuerdo regulador en caso de ser necesario. Certificados de no propiedad emitidos por el registro de derechos reales, certificados del CERESI de descendencia, de que durante el matrimonio no se ha procreado ningún hijo. Declaración, en algunos notarios piden la declaración de no tener procesos judiciales sobre divorcio o desistimiento del mismo. Son los requisitos básicos que nos piden para realizar el procedimiento. Y finalmente, el trámite es un trámite rápido, tiene una secuencia unitaria, o sea que está hecho en un solo acto. El notario registra los documentos que ya les he mencionado ante la presencia física de ambos cónyuges, dando fe de la fecha del acto jurídico voluntario. Esto es importante
para efectos de la suspensión de la comunidad de gananciales. Una vez registrado este acto, se da 3 meses para que ambos cónyuges, igual que en el procedimiento judicial, que ambos cónyuges se presenten ante el notario para ratificar su solicitud. Algunos me preguntan, ¿por qué estos 3 meses tanto en la vía judicial como en la vía notarial? O sea, ¿por qué? Porque no olvidemos el artículo 62 de la Constitución Política del Estado. El Estado reconoce y protege a las familias como núcleo de la sociedad. El divorcio no es otra cosa que el fracaso no solo de la pareja, sino de la sociedad en su conjunto, que no está impulsando los valores necesarios como sociedad para que las familias puedan seguir adelante. Tanto los divorcios vías notariales o vías judiciales tienen que realizar la cancelación respectiva ante el CERESI, sea vía notarial llevando la protocolización del divorcio notarial, y si es vía judicial llevando copias de la resolución y toda la demanda, la sentencia, todo aquello se tiene que realizar la cancelación ante el CERESI. Bueno, ha sido un placer, como siempre, acompañarlos en esos breves acercamientos de profundizaciones en derecho de familia.